Hoy quiero hablaros de un tema que sigue siendo un tabú, pero son muchas las personas que sufren atracones de comida por ansiedad que necesitan pautas que les ayuden. Lo primero que hay que descartar es que no tenemos hambre fisiológica, que es la que aparece cuando las reservas de energía de nuestro cuerpo están bajas. Para atacar correctamente este tipo de atracones es muy importante, antes que nada, que nos encontremos bien hidratados y bien nutridos. Es mucho más fácil caer en un atracón si nos faltan nutrientes o si no estamos bien hidratados. Una vez dicho esto, pues lo cierto es que estos atracones son vistos muchas veces como un problema de debilidad mental, y en realidad es consecuencia de un trastorno mucho más complejo de lo que parece. En tu cerebro, en tu estómago, ocurren cada día numerosos procesos químicos que deciden sobre aspectos tan dispares como el estado de ánimo, la libido, el sueño o el apetito. Cuando no te encuentras del todo bien y sientes ansiedad o estrés, todos estos aspectos se acaban descompensando. Duermes demasiado o te cuesta muchísimo dormir, se te retira el apetito sexual, pierdes completamente el apetito o te entran unas ganas compulsivas de comer, y no suelen ser precisamente alimentos saludables. Cuando te entran ganas de saciar ese hambre voraz, el cuerpo te pide alimentos grasientos e hiperazucarados como bollería industrial, patatas fritas, refrescos y un montón de productos que no te van a hacer sentir bien. Y lo peor, aparte de lo mucho que afecta a tu salud, es la sensación que te queda después. Culpa, irritabilidad, tristeza y toda una serie de sentimientos negativos. ¿Qué es exactamente eso que te lleva a ti a perder el control ante la comida? Correcto, en definitiva es un estado emocional que no toleras bien y que además aún no sabes gestionar con eficacia. Aún. Verás, en el momento en el que aparece el impulso por comer y arrancas hacia la cocina para aplacar la ansiedad, no es más que el resultado de una conducta que tienes automatizada. Aparece una emoción o un conjunto de ellas, aparecen determinados pensamientos y tu cuerpo comienza a experimentar un estado al que comúnmente llamamos ansiedad. Entonces, como remedio, repites automáticamente la misma decisión que un día tomaste de manera inconsciente para aplacar ese estado de ansiedad. Acudes a la comida para calmarte y sentirte mejor por unos momentos. ¿Y qué pasó aquel día que tomaste esa decisión sin siquiera darte cuenta? Muy sencillo, experimentaste el placer de comer toda clase de comidas sabrosas y guarradas sabrosas a las que todavía llamamos comida, sin freno, permitiéndote abandonarte por un ratito al placer inmediato que te daba esa clase de alimentos. Y a tu cerebro eso le gustó mucho. Tanto que lo grabó y a base de repetirlo lo instauró como una conducta placentera que se dispara de forma automática cuando aparecen determinado tipo de emociones. Pero claro, tú y yo sabemos que esa forma de calmar la ansiedad no es saludable, no te gusta realmente hacerlo así, no es bueno para ti, no es bueno para los que te rodean y tampoco es sostenible en el tiempo. Aún así, no olvidemos que aunque es inconsciente, se trata de una decisión. Y como todas las decisiones que tomamos, un 70% depende del estado emocional y en un 30% de nuestro mapa mental, es decir, nuestra forma particular de ver el mundo. ¿Cómo son las emociones que nos llevan a la nevera o a la despensa? Todos los estados emocionales, incluido el que te empuja al atracón de comida, son el resultado de una combinación de tres variables. Por un lado está el enfoque, es decir, aquello en lo que estás poniendo tu atención en este preciso momento. En otras palabras, ¿qué pensamientos acaparan tu atención en ese instante? 2. Tu significado, es decir, la interpretación que hace tu mente habitualmente de forma inconsciente de eso en lo que te estás enfocando. Eso lo hace mediante el lenguaje, usándolo para describir interiormente la experiencia. En otras palabras, ¿qué historia te estás contando a ti mismo con respecto a lo que está pasando por tu cabeza?
Esto es lo que estoy pensando, es positivo, es negativo, es peligroso, es placentero, es doloroso. 3. Tu fisiología, la reacción fisiológica que siente tu cuerpo en el momento en el que tu mente ha dado un significado a eso que te pasa. Es decir, el aumento del ritmo cardíaco, la sequedad en la garganta, las punzadas en el estómago, la salivación, la sensación de agitación, nerviosismo. Estas 3 variables son las que forman una tríada emocional y son las que tienes cuando vas a por comida normalmente no saludable y bueno, pues esa tríada tan concreta, ¿no? Ahora ya sabes que estas emociones están formadas por 3 componentes: enfoque, significado y fisiología. Cada una de estas 3 variables son 3 caminos para cambiar esa emoción por otra. Modificando cualquiera de ellas, una de ellas, la emoción resultante se ve alterada. ¿Y de qué manera puedes hacerlo? Bueno, en primer lugar, cambia tu pensamiento. Responde a estas preguntas y sabrás qué pensamientos te llevan a esa emoción que de momento gestionas taponándola con el placer inmediato de la comida. ¿En qué te enfocas justo antes de darte un atracón? ¿Qué cadena de pensamientos aparecen por tu mente? ¿Cómo te hacen sentir? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Qué resultado te está dando este enfoque? ¿Qué pasaría si lograras cambiar tu foco de atención en el momento en el que más lo necesitas? Cuando te descubras pensando lo que sueles pensar justo antes de un atracón, es el momento de actuar, te apetezca o no, para llevar tu atención a otro lugar. Otro lugar puede ser, por ejemplo, tu propia respiración, darte cuenta de cómo estás respirando. Tu lenguaje, los pensamientos, las sensaciones corporales, el entorno que percibimos por nuestros sentidos, y continuamente también nos hablamos usando el lenguaje común de todo aquello en lo que nos enfocamos. El lenguaje es la forma de codificar nuestra experiencia de una forma en la que podamos comprenderla. Dependiendo del lenguaje va a aparecer una emoción u otra. Es decir, una experiencia existe y queda registrada en nuestra mente cuando hay palabras que la describen. ¿Has observado alguna vez cómo ante un mismo hecho cada persona reacciona de una forma distinta y a veces totalmente opuesta? Eso es así porque la descripción interna que hace cada persona de la misma experiencia es diferente, por lo que la reacción emocional también lo es. Te voy a contar una historia muy reciente que me pasó y que te servirá como ejemplo, ¿no? Estoy en una comida con amigos, un domingo cualquiera, y me cae encima un poco o mucho de salsa de tomate con aspecto de mancha de sangre en la camisa blanca que estoy estrenando. Puedo, por un lado, amargarme porque las manchas de tomate son malísimas para limpiar, o reírme de la situación porque parezco recién salida del rodaje de una película de zombies. Es el mismo foco de atención para los dos, es decir, la mancha de salsa de tomate en la camisa blanca, y diferentes significados internos para esa experiencia. Por un lado, me río y digo, joder, parezco un zombie. Y segundo hay que ver lo que cuesta quitar las manchas de tomate. Y a partir de ahí tengo distintas emociones. Por un lado, humor y alegría, y por otro lado, irritación, enfado o impotencia. Sin lenguaje no hay experiencia, y según el lenguaje que uses, así será tu experiencia. No te sientes igual si llamas a una experiencia fracaso que si la llamas aprendizaje. No es lo mismo decirte a ti misma, a ti mismo, que estás triste, a decir que te sientes desorientada. Tampoco es lo mismo decir que te sientes desorientada a decir que ahora estás buscando o tener por delante un problemón, a decir que tienes por delante un reto. Estar viviendo una época difícil que estar viviendo una época desafiante. Decir que no puedes comer tal alimento porque estás a dieta, o decirte a ti mismo que eliges en ese momento no comerlo porque es mejor para tu salud, que ya tendrás tiempo. Obviamente no se trata de darle un significado irreal, absurdo y totalmente opuesto a lo que creas, pero sí puedes comenzar a darle otro significado a lo que te pasa, cuidando mucho las palabras que usas para hablarte
y las frases que te lanzas constantemente. Pregúntate lo siguiente: ¿qué te dices a ti misma, a ti mismo, cuando vas a tener un atracón? ¿Qué frases usas normalmente? ¿Son frases que te culpan por tu falta de voluntad? ¿Son de desvalorización propia? ¿O simplemente usas frases que te animan a buscar la comida menospreciando los sentimientos que tendrás después? ¿Qué palabras usas para describirte en esos momentos? ¿Te crees realmente lo que te estás diciendo a ti misma o a ti mismo en el momento del atracón? 3. Cambia tu cuerpo. Todas las emociones tienen una respuesta fisiológica en el cuerpo. Tus sensaciones corporales internas, tus gestos faciales, tu posición corporal, la velocidad de tus movimientos, tu tono de voz, todo lo que se puede percibir de tu cuerpo es una expresión más de la emoción del momento. Y cuando tienes ansiedad y estás a punto de arrasar sin control alguno con la comida, también hay una corporalidad concreta. La buena noticia es que puedes cambiar tu emoción cambiando tu fisiología. Y además es relativamente fácil. Si yo ahora te pido que levantes el brazo izquierdo, puedes, ¿verdad? Y bueno, si yo te pido que cierres los ojos y que sonrías, ¿puedes? Correcto. Ahora levántate de la silla y te vuelves a sentar. ¿Puedes? Si lo puedes hacer es porque puedes modificar tu corporalidad a voluntad. Usemos eso a nuestro favor. En el preciso momento en el que estás sintiendo la emoción que te lleva a comer, puedes cambiar tu estado fisiológico a voluntad e interrumpir esa emoción indeseada, ya que la mente humana no es capaz de gestionar dos mensajes contradictorios a la vez. ¿Qué puedes hacer? Pues te sugiero varias de las formas de las muchas que hay, ¿no? La más efectiva sin duda es activar el cuerpo con ejercicio. A veces no es necesario salir a correr o prepararte para hacer deporte, ¿no? Con unos saltos, unos burpees puede ser suficiente. Cambiar tu expresión facial. Cada expresión facial tiene su propia bioquímica que le acompaña. Pillarnos en el acto cuando tengamos expresiones faciales que acompañan estados emocionales limitantes es un buen hábito para gestionarlos bien e inducir a otros estados más potenciadores. Puedes, por ejemplo, reír y sonreír aunque sea sin ganas. Puedes también, por otro lado, modificar tu respiración. La respiración es la única función vital que podemos gestionar a voluntad, por lo que se convierte en nuestra aliada para influir en nuestros estados emocionales. Es un reflejo de las emociones, pero también un ingrediente de las mismas. Una de las claves para conseguir cambios es desarrollar patrones de movimiento que generan estados de seguridad, de poder, de flexibilidad, de diversión y de valentía. Por ejemplo, brazos en jarra, pechos hacia afuera, piernas semiabiertas, mentón levantado, sonrisa y estómago encogido durante 2 minutos producen un aumento de testosterona y reducen el cortisol. Todas las emociones podemos modificarlas mediante el enfoque, el lenguaje y la fisiología. El agente estresante que provoca nuestra respuesta emocional sigue ahí, ese no ha cambiado, pero sí la respuesta emocional. La fisiología coexistente con la emoción sí se puede cambiar. Si la fisiología es otra, podemos pensar en el problema pero no sentirlo. Por ejemplo, como cuando hacemos deporte. Igual que nos sentimos mal sin ningún motivo aparente y lo aceptamos, también podemos sentirnos bien sin ningún motivo aparente. Así que bueno, esto es todo. Te doy las gracias por dejarme acompañarte y te mando un fuerte abrazo.